con nuestra segunda clase ya Sí. de instalación en redes eléctricas domiciliarias y vamos a ir hoy día directamente a canalizaciones, ductos y conductores, ya bajo la nueva norma, ¿cierto? Los pliegos normativos SEC. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la clase de hoy? Primero, aprender a seleccionar correctamente los conductores eléctricos, las dimensiones y las conexiones, ya en un abanico de conductores que tenemos, y también vamos a aprender a seleccionar las canalizaciones más adecuadas para cada tipo de instalación. Tú tienes a una sola conductora al lado, oye. La No más tantos adecuada conductores. tenemos la... Ah, Mm, ya, ahí me corrí, jefecito. Ya, vamos a empezar con conductores eléctricos. Ya, como estuvimos conversando ayer, ya, para instalación eléctrica interiores de baja tensión existen distintas alternativas ya, de conductores. Depende de la necesidad, depende para qué y depende de dónde vamos a ocupar los conductores. Ya, en particular, en el pliego técnico, el RIC número 4 y número 3 de la SEC, ¿se acuerdan que ayer le dijimos que ustedes en la página de la SEC, sec.cl, pueden descargar todos los pliegos técnicos? Y en el pliego, en particular 4, es donde vamos a poder encontrarnos con los conductores, los distintos tipos y sus tablas de clasificación. ¿Ya? El primer ítem importante dentro de los conductores es el código de colores. Existe un código de colores. ¿Ya? Como ven ahí en la imagen, pueden haber conductores azules, verdes, rojos, negros y blancos. ¿Ya? Existe primero el conductor de fase. ¿Ya? La fase es el conductor que lleva la energía, lleva la energía hacia la carga, que puede ser azul, negro o rojo. ¿Ya? Domiciliariamente en nuestra casa puede ser cualquiera de los tres colores, azul, negro, rojo, es solamente un color. Normalmente se ocupa el rojo para las instalaciones domiciliarias, para instalaciones monofásicas. ¿Ya? El blanco siempre es el conductor neutro. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es el conductor neutro? ¿Cuál es el rol? Es el que trae la corriente de vuelta hacia la red. Lo vamos a ver bien mañana y pasado, porque mañana y pasado vamos a ver circuitos eléctricos. Pero un circuito eléctrico tiene que ir la corriente, alimentar la carga y volver la corriente. Entonces la corriente va por la fase, llega a la carga y vuelve por el neutro. ¿Ya? Y tenemos la tierra de protección, que es un cable verde o verde amarillo, también existen unos que son medio pinteaditos, ¿ya? Pero eso es clave en nuestras instalaciones. Jamás se puede conectar, por ejemplo, un neutro con un cable que no sea blanco, que sea de algún color, o al revés, jamás podemos conectar una tierra, por ejemplo, con algún otro cable porque se puede confundir y puede ser riesgoso. Profesor, te paso una pregunta. Sergio González dice si el color café también se usaba como fase. ¿Eso continúa o ya está fuera de norma? Lo que pasa es que existe, aquí nosotros estamos hablando de la norma chilena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces llegan conductores de Estados Unidos, de Europa, que hay otras normas hay otras normas, ¿ya? Americanas, europeas. Entonces se tiene conductor gris, café, tiene un negro. Entonces, un poco, normalmente se ocupa así, como dice la persona, pero un poco ahí se hace la convención local. O sea, yo cada vez que veo un cordón o veo algo que no cumple la norma de colores chilenos y está conectado, tengo que verificar cómo está conectado. Ya, porque sí, alguien puede ocupar el café, que es un café clarito como fase, pero por ejemplo hay un conductor que es celeste, que algunos lo ocupan como neutro incluso, y unos lo ocupan como azul. Entonces, esos casos que son delicados, se ven caso a caso, ¿ya? No, a ver, técnicamente esos conductores no se debían ocupar en estas instalaciones, pero pasa que entran al mercado, se pueden ocupar, pero con estos resguardos, ¿ya? Según estas normas europeas o Justo americanas. eso estaba diciendo Ricardito Ayala, nuestro profe INACAP, estaba mandándonos exactamente esa la normativa europea. Perfecto. Ya. En todo caso, se puede buscar ahí norma europea, norma americana, cuáles son los códigos color de esas normas y puede replicarla acá. Pero como les digo, ¿qué? Hablamos todo el mismo idioma. por supuesto, o sea, hay que ocupar la norma chilena. Sí, porque si no, ya, la instaláis tú, pasan 5 años y un desperfecto y llego yo. No tengo idea qué hiciste, tengo que entrar de nuevo a ver Claro. y seguirle la pista, ¿no? Claro, ahora siempre, por ejemplo, el cable blanco siempre se va a ocupar para un neutro, nunca para una fase. Ahora siempre pasa, por ejemplo, el color celeste, que es medio clarito, algunos medio blanco, otros los tocan medio azul. Ya, hay que tener Si alguien cuidado. es daltónico. Pero sobre todo eso pasa en conexiones trifásicas, ya que son más de uso industrial. Nosotros a nivel domiciliario, generalmente el blanco es neutro y el resto ya es fase y la tierra es verde. ¿Ya? Así que no debiésemos tener problemas en nuestro tipo de instalaciones. Okay. ¿Ya? Luego, en el tipo de conductores, tenemos el primer tipo que se llama alambre. ¿Ya? Que el alambre es el conductor eléctrico
cuya alma o su elemento conductor es un alambre sólido, es un alambre macizo. ¿Ya? Tiene un alma y un solo conductor sólido macizo. Estos son los conductores de alguna forma más antiguos, más económicos y que se ocupan bastante en instalaciones domiciliarias. ¿Ya? No son muy flexibles, son más o menos rígidos, tal cual alambre, digamos, para algún otro uso, pero son bastante masivos aún en instalaciones domiciliarias. Después ya tenemos los cables, que se le llama propiamente tal, que es un conductor, pero cuya alma conductora está formada por una serie de hilos o serie de hebras, ya multihebras. Existen cables con muchas hebras y existen cables con 7 hebras, por ejemplo. ¿Ya? Siempre un cable multihebra, como el que estamos viendo en la imagen, tiene mayor conductividad, o sea, tiene mayor capacidad de conducir electricidad, corriente, que un alambre, o que un monoconductor. De ahí existe un efecto piel, un efecto skin, que es que la corriente siempre se va hacia los extremos, ¿ya? Hacia el extremo del conductor. Y como los cables tienen muchos conductores y se van a los extremos, se aprovecha mucho más la conductividad. A alguien se le ocurrió esa brillante idea y funciona bastante bien. Y a la vez son mucho más flexibles y tienen finalmente mejor capacidad y son más seguros. ¿Ya? Por eso también, por ejemplo, instalaciones domiciliarias ya se están ocupando bastante cables de un poquito mayor calidad que los alambres que vimos anteriormente, aunque los dos están permitidos, digamos, normativamente hablando. Luego tenemos la clasificación de los conductores tipo monoconductores. El monoconductor es un conductor o un cable que lleva solamente una hebra de cobre, que puede ser alambre o cable, o sea, puede ser una hebra sólida, maciza, como la que estamos viendo en la imagen, o puede ser una multihebra, pero que solamente corre una señal, digamos, ¿ya? Una señal de corriente, solo uno. A diferencia de los multiconductores, que es los que estamos viendo ahí, que es un conductor por donde lleva 2 o más almas conductoras, ¿ya? Que normalmente se conocen, por ejemplo, coloquialmente algunos como cordón, ¿ya? El cordón que viene 3 por 1 milímetro, 3 por 1,5 milímetros, etcétera, que vienen, por ejemplo, 3 conductores aislados cada uno de ellos, ¿cierto? Dentro de un mismo conductor que también es aislado, doble chaqueta del resto. Como el que ven en la imagen, es un conductor mucho más complejo, que se puede usar, por ejemplo, para tendidos subterráneos, que es trifásico, es algo mucho más complejo, pero es un buen ejemplo para entender que los conductores pueden tener y existen conductores con fabricaciones y con aplicaciones mucho más complejas y mucho más indicadas para distintas cuestiones. Entonces, nos vamos a ir ahora, vamos a repasar a cuáles son los conductores más utilizados, ya para lo que nosotros tenemos que hacer. Como dijimos en el RIC 4, existe una tabla, que es la tabla 4.2, que se la vamos a mostrar ahora, donde se empiezan a ver cuáles son los conductores y cuáles son las capacidades de transporte de cada conductor. Eso es lo más importante, o sea, vamos a saber cuánta corriente puede transportar cada uno de los conductores. Ya, esta es la tabla que nos presenta los pliegos de la SEC, donde nos dicen la letra de identificación del conductor, que esa es la letra que en la segunda columna es la letra, digo, a nivel de fábrica, y un poco nos dicen cuál es su condición de uso y para qué esto nos sirve. Ya sea los 3 primeros conductores, HO07, HO07B, U, R y K, son los alambres, los que vimos en el primer caso, que ahí dice apto para ser instalado en ducto o moldura bandeja, tipo liviano, etcétera, etcétera, etcétera. Son domiciliarios, sale la temperatura de servicio, que puede ser de 70 a 90 grados, ya que eso pueden ocuparse para nuestro tipo de instalación en los dos casos, y las secciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Luego, en la segunda, cuando ya estamos hablando de los conductores, la segunda fila, H07Z1, aquí ya estamos hablando con unos conductores libres de halógenos, que ahora vamos a explicar qué es lo que es que tienen una chaqueta ya no cubierta de PVC. ¿Qué es lo que es la chaqueta? La aislación externa. Ya no es el PVC clásico de los cables, sino que es un PVC que no emite humos tóxicos, ya que es retardante a la llama, pero que ahora lo vamos a revisar, que se ocupa para ciertos tipos de instalaciones que vamos a revisar ahora. Y también ahí, por ejemplo, detallamos los conductores THHN, que son uno de los más antiguos, que se ocupan en la industria, clásicos, de buen comportamiento,
que pueden ser ocupados también en ductos, molduras, se ocupan más para instalaciones de fuerza, instalaciones que requieran mayor capacidad de corriente. ¿Ya? Si la camarita amiga nos ayuda y nos acompaña, tenemos aquí una muestra en el mesón de algunos tipos de cable. Si nos alcanza a ver, por ejemplo, si no, me alcanza aquí a mostrar, por ejemplo, este conductor blanco, perfecto, ahí se alcanza a ver que dice THHN, ¿ya? Si se fijan, el conductor THHN es multihebra, fíjense ahí, es multihebra, estos son aproximadamente de 7 o 9 hebras, ¿ya? Que es lo que revisamos recientemente en la tabla. Si se fijan, el cable rojo que está aquí mismo, no, creo que no se alcanza a ver muy bien, sí, se alcanza a ver un poquito por ahí, Sí. que ese es un H07B, que es alambre. Es alambre, es, si se fijan, ahí está, es una hebra, solo una hebra, voy a poner la mano ahí, somos del mismo color. Es una hebra, pero ahí está un poco el código que es el que estamos mostrando en la planta. Y si nos vamos al verde, que está un poquito, eso, camarita amiga, y alcanza a ver por ahí, ese ya es, ahí está, justo ahí está el código, que es el H07Z1, que son justamente los cables libres de halógeno, que son retardantes en la llama, y son libres de gases tóxicos ante cualquier eventualidad. ¿Ya? Luego, vamos a las tablas de capacidad de transporte de corriente de los conductores. Estas tablas yo creo que son las más importantes que tenemos que manejar nosotros como electricistas. ¿Ya? Esta y las que vamos a continuación. Porque esta nos muestra cuánta corriente puede circular por cada cable, por cada conductor. Por ejemplo, depende no solo del cable, sino que depende también de la configuración o del tipo de instalación. ¿Cómo leemos esta tabla? Fíjense que tenemos distintas configuraciones. ¿Ya? La primera dice A1, dice método de instalación A1, si se fijan. El método de instalación A1, si ustedes ven bien el dibujo, es un tubo que está enterrado, eso significa que está enterrado y que tiene 3 conductores monopolares. ¿Ya? Entonces nosotros decimos, con ese tipo de configuración, vemos la sección nominal, por ejemplo, una sección nominal de 1,5 milímetros cuadrados, ese conductor, ¿cuánto va a aguantar? 14 amperes. Alcanza a ver que dice 14 amperes. Después, al lado derecho, donde dice B1, ¿qué es lo que es B1? Es una tubería que ya no está enterrada, sino que está adosada a un muro, pero que también lleva 3 conductores monopolares. Si se fijan ahí, en el mismo 1,5 milímetros cuadrados, ahí aguanta 16 amperes, más que enterrado. O sea, una tubería al aire adosado a un muro, aguanta más el mismo cable que enterrado. Y si se fijan en el método E, que es un cordón multipolar, si se fijan, son 3 cables dentro del mismo conductor. Si nos fijamos en el mismo cable, por ejemplo, 1,5 milímetros cuadrados, ese aguanta 19 amperes. ¿Ya? Y ahí podemos ver para absolutamente todos los diámetros, 1,5, 2,08, 2,5, 4 milímetros, y podemos ir viendo cuánta corriente aguanta cada uno de nuestros conductores. Si ven en la segunda parte de la tabla, en la mano derecha, ya son los conductores que se especifican. ¿Cuál es la diferencia? Son conductores que se especifican para 90 grados como temperatura de servicio. Esto tiene que ver más o menos con la especificación técnica de cada conductor. Ya ustedes cuando tengan el conductor, según qué tipo es, van a tener que ver si van a cuál de estas dos tablas, que se lee exactamente igual, solamente que es para otro tipo de conductor, con estos formas de montaje, donde pueden ustedes ver cuánta corriente aguanta. ¿Ya? Y si lo vemos en la segunda tabla que les voy a mostrar aquí, ya aquí tenemos otros métodos, que está el D1, D2, E y F, si se fijan. El método D1, fíjense que es tendido en una tubería enterrada y que además va un cordón multiconductor con 3 conductores, y podemos ver, por ejemplo, ahí el 1,5, ese nos aguanta 19 amperes. El 2,5, si se fijan, nos aguanta 33 amperes, que son los conductores más comunes que vemos. Y lo mismo podemos ver ahí, ya sea un conductor directamente enterrado, que es el método D2, el método E, que es el conductor, un multiconductor, ¿cierto? Adosado a algún tipo de muro a través de bandeja o alguna otra canalización, y el método F. ¿Ya? Si a ustedes no les quedan claros los métodos de instalación, en la próxima lámina que se les voy a mostrar aquí, ahí está la descripción de los métodos de instalación. El A1, hasta 3 conductores monopolares, con carga, instalado en ductos, embutidos en paredes, etc. ¿Ya? A 2 multiconductores, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, estas tablas las pasamos
bastante rápidas. Porque están en material descargable. Está en material descargable, Exacto. están Aquí en no los está todo ahí. PowerPoint, están en los pliegos de la SEC, pero esto, o sea, incluso los electricistas, yo llevo muchos años trabajando en esto, siempre tenemos estas tablitas al lado, porque cada vez que estamos proyectando una instalación, vemos, a ver, como lo vimos ayer, calculamos las potencias, calculamos las corrientes, vemos cuánta corriente tiene un circuito, y cuando sabemos la corriente máxima de un circuito, vamos a poder decir, vamos a ocupar este conductor, porque me aguanta esta corriente máxima, que la vamos a calcular como la calculamos ayer. Ya en los circuitos cuando veamos la clase de circuito, que ya empezamos mañana, vamos un poco a hacer este ejercicio práctico, vamos a diseñar circuitos, vamos a calcular la corriente, vamos a determinar qué conductores y qué canalizaciones vamos a ocupar. Ya con estas lógicas que estamos viendo hasta este momento. Y los conductores más utilizados, según la norma SEC, según el pliego SEC, depende, y aquí entramos en el artículo 8, un punto muy, muy importante que habla de los locales de reunión de personas. ¿Ya? Un local de reunión de personas es donde nos define la norma, que es donde se reúnen más de 100 personas. ¿Ya? Cuando existe un local de reunión de personas, nosotros tenemos que proyectar una instalación para local de personas. ¿Qué significa eso? Que ni los conductores ni las canalizaciones pueden tener materiales que sean tóxicos en condición de inflamación. O sea, hay que ocupar materiales libres de halógenos, que eran los que le estaba mencionando yo en los conductores anteriores, ya que normalmente se le llaman cable EVA, le llaman algunos. Cable EVA porque el nombre técnico son las siglas que vimos en la tablita, pero normalmente se llaman EcoFree, cable EVA, que finalmente son libres de halógenos. Eso significa que en caso de un incendio no es tóxico el gas emanado, o sea, ¿cómo se llama? ¿Humo emanado de eso? Exacto, de hecho aquí voy a mostrarles, bueno, ahí se lo voy a llegar. Tiene 3 características esto libre de halógeno. Uno es que es retardante a la llama. O sea, se demora menos en prender. Exacto, no prende, de hecho, prende muy, muy, muy lento. Como el lucho. Lo segundo, claro, lo segundo es que emite poco humo. Que es muy bueno porque alcanzas a salir Exacto. del lugar Y morir ahogado. Y lo tercero es que ese humo no es tóxico. Maravilloso. Porque no es de PVC, no es de estos materiales que son tóxicos para nuestro sistema. Entonces, yo sé que tú estás diciendo que son para locales en especial, pero yo quisiera para mi casa tener algo así de seguro. Po. Sí. Es mucho más caro. ¿Qué pasa ahí? Antiguamente era mucho más caro, sabes que ahora ya no tanto. Ya. De hecho, ahora se ocupa mucho este conductor para las instalaciones domiciliarias. Uno, porque es de mejor calidad, conduce mayor corriente, y lo tercero, que es muy flexible, es muy, muy, muy flexible, entonces es muy fácil trabajar con él. Es muy fácil para los electricistas cablear eso, es súper fácil, es súper simple. Es un poquito más caro que el alambre, como lo vimos, pero el alambre cablearlo es más difícil, se le queda pegado en el tubo, que la laucha, necesitáis sí o sí la otra persona que te empuje el cable. Y el entonces, otro no te presenta tanto. El EVA es mucho más simple, entonces a veces uno paga un poquito más, pero al momento de trabajarlo funciona mucho mejor. Buen dato, ¿Ya? Y si bien se define un lugar de personas como un lugar donde se reúnen más de 100 personas, de igual forma la superintendencia dice, bueno, no exento de eso, y nos pone una lista de recintos que siempre se deben considerar como recintos de reunión de personas. ¿Ya? Profe, tengo que interrumpir, que hay algo que dice que tiene toda la razón. Iván Alberto González dice, tal vez los cables no son tóxicos, pero los canalizados... Ajá, vamos ahora, en la segunda parte de la clase, vamos a hablar de canalizaciones y vamos a revisar las canalizaciones que son libres de halógeno y las que no son libres de halógeno. Para allá vamos. Porque es exactamente lo mismo, porque es súper buena la pregunta, porque en los locales libres en los locales que son de reunión de personas, toda la instalación tiene que ser libre de halógenos. O sea, en conductores y en canalizaciones, como menciona por ahí el socio o la socia que hizo ese comentario. ¿Ya? Entonces, como decíamos, ¿qué lugares se consideran siempre como de reunión de personas? Recintos asistenciales, hospitales, clínicas, policlínicos, recintos educacionales también, cultos religiosos, iglesias, templos, lugares de entretenimiento, de esparcimiento, cines, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, o sea, eso siempre hay que proyectarlo de esa forma. ¿Ya? Ahí sale una nota importante, los edificios residenciales, donde hay muchos departamentos, no se consideran como locales de reunión de personas, porque son instalaciones individuales de cada uno de los departamentos. ¿Ya? Como adelantamos, en los locales de reunión de personas que se ocupa cable libre de halógenos,
ya, donde los datos o el código técnico está apareciendo ahí en pantalla, el H07Z1, que ese fue el que mostramos en delante, ¿cierto? El cable verde que mostramos, H07Z1, H07Z1U. Ustedes lo pueden pedir en cualquier casa eléctrica con esos códigos, o pueden decir simplemente cable libre de halógeno, o pueden decir cable EVA, cable FreeTOX. Y ahora es muy común este cable, así que ya todos lo conocen, ¿ya? También existen los multiconductores y los alimentadores libres de halógeno. O sea, todo, finalmente, toda la batería es libre de halógeno. Ya hay hartas marcas, ya hay harto mercado, antes costaba encontrar, pero ahora no, ahora ya hay mucho para poder regodearse, ¿ya? Y si se fijan en esta tablita es un poco el resumen de todos los cables libres de halógenos que nos muestran el mercado. Ya los mismos H07Z1 como los RZ1 y RZ1K, que son parecidos a los RBK, son los que, para los que manejan el RBK o el cordón, esto es lo mismo, pero el RZK, que es libre de halógeno. ¿Ya? Aquí, si se fijan, tenemos una foto de un experimento que se hizo con los conductores. Ya, este es un conductor de compuesto PVC, o sea, un conductor normal, donde fíjense al minuto 3 y al minuto 6 ya con llama preponderante y ya con mucho humo, y se hizo el mismo ejercicio con unos conductores libres de halógeno, y como se ve, el conductor se va calcinando, pero no emana mucho humo y tampoco genera una llama propiamente tal. Sí. Oye, una buena acotación que está haciendo Antonio Toledo es que los salones de eventos de los edificios residenciales también son un lugar de reunión. Mire qué buena. Tu cumpleaños, ponte tú donde lo celebráis, en la sala. Qué buen dato. Debería ser así. Ahí ¿cierto? uno podría entrar, hoy si vinieron 99 personas y no 100. No, pero no, muy buen dato porque... Y con niños. Exacto, y porque en esos casos nunca se sabe, cuando no se controla un poco bien para qué es lo que va a hacer, siempre hay que... Buen dato, Antonio. Exacto, siempre hay que dejar el tejo pasado y dejarlo ¿cierto? hecho para todo para todo uso. Para esa capacidad. Exacto. ¿Ya? Y otros tipos para instalaciones domiciliarias, ¿cierto? Tenemos los mismos que revisamos, que el cable NIA o Super NIA, hay uno que se llama ahora, que es el H07B, que también lo revisamos en delante con la camarita, ya que este es el típico alambre, que está el Super NIA, que le mejoraron un poco la conducción y su chaqueta, o el THHN o el RBK. El THHN es un muy buen conductor, pero es un conductor muy rígido, muy duro, que también a veces es un poco duro trabajarlo, y quizás hoy día se está ocupando mucho más el cable libre de halógenos que este mismo THHN. Ya, aquí está un poco también el resumen de estos mismos conductores que se ocupan más en instalaciones domiciliarias. Si se fijan, están ahora mismo los RZ1, los THHN y los los primeros libres de halógeno y los H05BBF. ¿Ya? Uniones y conexiones. Importante, cada vez que hacemos una unión o una conexión de conductores, ¿ya? ¿Qué nos dice la normativa en esto? Cuando nosotros hacemos una unión, esto tiene que quedar de igual forma, con la misma protección, que como si estuviera nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que crearle una cobertura con una capa o con una chaqueta de goma de PVC, símil a como si estuviera su condición inicial. ¿Ya? Ahora vamos a explicar qué significa eso. ¿Qué propiedades tienen que tener, como nos dice nuestra lámina? Gran resistencia mecánica, o sea que si se le pega un tirón no se desarme. Gran contacto eléctrico, o sea que esté sólidamente conectado y no sea un mínimo contacto. Y lo que les decía yo, que el aislamiento tiene que ser similar a lo que viene de fábrica. ¿Ya? Esta es la unión clásica o básica de los alambres, que es la unión cola de rata que le llaman, ¿ya? Que generalmente es para instalaciones domiciliarias, que es lo que hacemos nosotros. Se ve cada vez menos porque se ocupa cada vez más el cable EVA, que también se ocupa este tipo de conductor, pero vamos a mostrar cuál es la gran diferencia. Uno hace una cola de rata y normalmente, ¿qué es lo que pone después? Un conector cónico, que vamos a mostrar ahora, ¿ya? O se tiene que hacer de la siguiente forma, si me ayuda con la lámina. Cuando nosotros hacemos una conexión a mano o a pelo, unimos los conductores y después, ¿qué nos dice la norma? Tenemos que soldarlo, estañarlo, si se fijan ahí. ¿Qué es lo que es el estaño? Ya, el estaño de plata que se tiene que derretir, se tiene que fundir, y con pasta de soldar nosotros tenemos que aplicar ese estaño. Puede ser con cautín,
puede ser, pero que es una forma bastante lento. ¿Qué es lo que se conviene hacer esto? Con un crisol y un soplete. Con un crisol y un soplete. Un crisol es como un baldecito, ¿cierto? Metálico, donde depositamos el estaño en estado sólido, que es como lo venden. Se calienta con un soplete, queda completamente en estado líquido, como un aluminio. Se echa la pasta y se sumerge el conductor. Y queda tal cual como se ve en esa foto, si se fijan, en una soldada prácticamente perfecta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se sumergió en este estaño líquido. Y luego que se soldó, y si se fijan ahí ya no tenemos posibilidad de que se suelte, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar primero wincha de goma y luego aplicar wincha aisladora plástica. ¿Ya? Si la camarita aquí también me ayuda en el mesón, vamos a mostrar porque tenemos justamente la diferencia. Acá tenemos dos winchas de goma. ¿Qué característica tiene la wincha de goma? La wincha de goma no tiene pegamento. Ya, no tiene pegamento, sino que es una wincha que se pone de forma muy apretada, se le saca una piel que tiene, que es de protección, y luego que se pone de forma muy apretada, que igual queda dosada, queda como si estuviera pegada, ¿ya? Bueno, aquí no sé si se alcanza bien, pero es súper gruesa, es de goma. Después de que se aplica la wincha de goma, se aplica nuestra wincha aisladora tradicional, normal, que trae, digamos, es pegamento y que sirve para un poco terminar nuestras instalaciones. ¿Ya? Es súper importante que hay muchas calidades de esta wincha aisladora. Hay calidades muy buenas y también muy malas. Recomiendo siempre ocupen de la medianidad hacia arriba. Si no, se empieza a soltar, el pegamento es malo, pueden producir falla o incluso fugas de corriente. Profe, y en ese caso de las winchas, así como todo lo demás, debe estar certificado por la SEC. Alguien ahí hizo la salvedad, sí, el profe, que es súper bueno, que no es cualquier, ¿cómo se llama? No es cualquier cabecita cónica plástica, tiene que estar certificado por la SEC, me imagino. Exacto. ¿Y en las winchas pasa lo mismo o no? En las winchas pasa lo mismo. En general, en todos los elementos, todos los materiales, todos los artefactos vienen con certificación SEC. Y ahora también hay winchas certificadas por la SEC, pero que también son de calidades bajas y hay otras que son de calidad. O sea, nosotros tenemos una wincha aisladora básicas que nos valen 2.000 pesos y tenemos winchas aisladora de condición buena. Por ejemplo, una 3M, una Super 33 que vale 7 lucas, 8 lucas. ¿Ya? Es cara, pero es la wincha aisladora que realmente que tiene todas las certificaciones, cumple y te da Exacto. tranquilidad de hacer un trabajo que es lo que ustedes tienen que hacer, que siempre se los recordamos a nuestros socios Exacto. especialistas. El trabajo de ustedes es, no digo que eterno, pero de alta duración, y si ustedes lo hacen bien, habla por ustedes más fuerte que sus palabras de su trabajo. Así que siempre es bueno buscar los mejores materiales. Exacto. Ahora, ¿qué opción tenemos? Si es que no vamos a soldar y no vamos a enwinchar, ¿qué alternativa tenemos? Los conectores. Se encuentra que ¿Ya? los Y que tenemos, poseo, exacto, ¿no? tenemos los conectores cónicos, ¿ya? Que es lo que justamente hay que tener la precaución de que sean certificados, que sean de calidad, y tenemos los conectores de derivación, como lo que se muestran ahí, que esos son conectores de cuchilla. Ya estos conectores de cuchilla son súper interesantes porque tienen la particularidad de que para usarlos no hay que pelar los cables. Ya no hay que pelarlos, sino que se ponen los dos conductores por los dos orificios, se insertan, se baja la cuchilla y la cuchilla lo que hace es cortar la aislación y hacer el contacto entre los dos. Maravilloso. Son muy buenos estos conectores, pero hay que tener cuidado. O sea, son recomendables para instalaciones, digamos, domiciliarias, de alumbrado, de enchufe, pero no son recomendadas para altas corrientes, por ejemplo, aire acondicionado, por ejemplo, para la misma cocina, porque pasa que pueden llegar a derretirse. Entonces ahí sí sugieres más bien soldado. Esa es la forma infalible de una instalación. Soldado, wincha de goma, cinta aislar normal. ¿Ya? Sobre todo para la instalación, para los alimentadores, para las instalaciones de más carga. Pero como les digo, para alumbrado y todo esto, los conectores se pueden ocupar sin ningún problema, solamente evitarlo en algún tipo de carga que requiera mayor cantidad de energía. También existen los de marca cara y los de marca económica, ya que también hay que tener ese cuidado, hay diferencias en lucas, pero son más duraderos. ¿Ya? Llegamos al primer recapitulemos, hemos pasado, anda a tomar agüita, pero hemos pasado un primer... ¿cómo se llama? Bloque súper contundente. Les decimos y les reiteramos que todo este material está descargable para que ustedes lo puedan tener ahí, así que tranquilos, estén cuerpo presente aquí porque las preguntas que están saliendo, los comentarios están súper interesantes. El profesor Ricardo Ayala y el profesor
Sebastián Flores acá, pendientes. Y primero recapitulemos, dice así. El alambre tiene un alma conductora, en tanto que el cable tiene varias. Las uniones de los conductores se deben hacer solo en las cajas de derivación. Las uniones de cables sin conectores deben ser estañadas, aisladas con cinta de goma y cinta vinílica. Y estamos preparados, jefecito, dedito para arriba. Primera pregunta al pizarrón. Ni yo sé lo que van a preguntar porque el profe ya ahora está muy secreto. 1 minuto para contestar correctamente desde ahora ya. Volvamos. La pregunta decía sí. El conductor neutro siempre debe ser de color rojo, verde, blanco, cualquiera. Ya, 95% blanco. Muy bien. No tenemos nada más que decir, nada más que aclarar. ¿Algo que aclarar en este punto? No. No, por ahí vi Ya. una pregunta que decía que si que se puede soldar con el... Dice, ¿y soldar con conector se puede? Sí, Jerko Román dice. Depende, o sea, por ejemplo, con el conector de gorro sí, si soldamos y después ponemos el conector de gorro, sí, pero con los conectores rápidos ahí no funciona porque el conector rápido pincha la aislación y luego hace contacto al cable y ni se pela ese conductor, así que ahí no se puede y no tiene sentido la soldadura. Oye, y ¿ya? Sergio Bajardo dice, he visto que a veces hay ramales que se juntan en un punto, por ejemplo, 4 cables. ¿Cómo se une eso? Lo mejor ahí es soldando. O sea, Ya. si tienen que en algún momento llegar a unir 4 cables, es soldando, o sea, sin duda. Y hay otra cosa importante, Hans Valenzuela, esta es una pregunta que suele salir recurrentemente, ¿y los conectores WAG? Ahí está, WAG. ¿Cómo se escribe? W-A-G o Ah, WAG. creo que son los guagos, son unos que tienen 2 patitas naranjas, que son bien similares, porque también tienen una cuchilla dentro. Eso también se considera como conector rápido. Ah, perfecto. Son súper buenos, si es que son los mismos que creo. Son súper buenos. Completamente recomendable también. ¿Ya? Lo mismo que con los otros conectores, que ojo con las cargas grandes de fuerza, que ahí basta que quede algo haciendo un contacto medio extraño y podemos tener problemas. Sí, justo Teobaldo también Moya estaba preguntando por lo mismo. Ya, qué bueno, hicimos Perfecto. entonces aclaración de eso. Sigamos con, nos queda 20 minutos de clase y un segundo bloque que viene contundente también. Vamos rapidito Vamos. entonces. Ahora vamos a revisar las canalizaciones eléctricas, sus usos y la nueva normativa. Ya, el RIC 4, es el pliego 4 de la nueva normativa, ¿cómo define canalizaciones? Como el conjunto formado por conductores eléctricos, elementos que los soportan y accesorios que aseguran su fijación y protección mecánica. Ya, por eso los conductores a veces entran dentro de la categoría de canalización también, y así lo ordena la normativa. ¿Ya? Las canalizaciones pueden ser a la vista, pueden ser embutidas, ocultas, preembutidas o subterráneas. ¿Ya? Vamos a ir ahora revisando un poco cada una de estas características, ¿ya? Entonces, a la vista dijimos, oculta, embutida, preembutida, subterránea. La canalización que vemos ahí en la imagen, ya si vemos esa una obra de construcción, es una preembutida, ¿cierto? Porque se preembuten todas las tuberías, todas las cajas, y luego viene el camión, ¿cierto? Y pega el relleno con concreto y queda ahí completamente ya embutido en el hormigón, ¿ya? Conductores en tubería. Ya, la primera tubería que vamos a ver es una tubería no metálica conduit, ya, que es la tubería clásica, la más común a ocupar, digamos, en instalaciones domiciliarias. Ya tiene la restricción de que no se puede ocupar esta canalización en intemperie, ya, o sea, al aire libre, a la intemperie, ni tampoco en instalaciones con riesgo de incendio o explosión, ¿ya? O en algún lado de alto tránsito, porque una canalización que si nosotros la enterramos en un lugar de alto tránsito y no queda bien, puede llegar a quebrarse, ¿ya? Algo importante, que por cada ducto se puede llevar solamente un circuito, ya eso es en el ducto que sea, en el tipo que sea. Siempre es solo un circuito, jamás podemos meter o mezclar 2 circuitos dentro del mismo ducto, ¿ya? Y este tipo de tubería se puede curvar con calor, ¿ya? Y unir directamente sin accesorios, como también podemos ocupar curvas prehechas, salidas y distintos accesorios que nos ayudan a hacer un montaje más eficiente, ¿ya? Dentro de los accesorios, ahí si se fijan vemos la salida de caja, que son como los terminales de caja, y cada vez que lleguemos a una caja hay que poner un terminal para que la canalización quede firme. Es súper importante que cuando nosotros armamos una canalización eléctrica se fije muy bien a los muros, al cielo, donde sea, a través de todo un sistema de abrazadera y tornillo, porque si no se fija bien, después al momento de tirar los conductores,
los tubos se mueven y al moverse los tubos no van a correr bien los conductores. Entonces, súper importante que quede bien fijado, ¿ya? Como alguien comentó en el módulo anterior, este tipo de tubos no se puede usar en locales de reunión de personas porque no son libres de halógenos, ¿ya? Y se debe ocupar con un pegamento adecuado, ¿cierto? El vinilit, famoso vinilit, para pegar cada una de estas tuberías. Es súper importante pegar esto porque justamente lo que les decía, después al tironear los cables, vamos tirando, si eso no queda pegado y no queda fijo, se nos puede desarmar una canalización dentro de un muro y después recuperarla es muy difícil. ¿Ya? Después tenemos la tubería no metálica libre de halógeno. Ya existe la tubería libre de halógeno, que es la que estamos viendo en la imagen, que es principalmente una tubería blanca, una tubería que hace un par de años costaba mucho encontrarla y era muy cara, ahora ya está mucho más masiva. Qué bueno. ¿Ya? Esta tampoco se puede ocupar en la intemperie, ¿ya? O en un subterráneo de alto tránsito, y esta sí se puede curvar en frío. Ya tiene mecanismo para curvar en frío y es la que se debe ocupar en locales de reunión de personas. ¿Ya? Tiene también un montón de accesorios especiales, lo mismo, salidas de caja, terminales, coplas, etcétera, de este mismo tipo de tubería. ¿Ya? Y en este mismo tipo de tubería existe la versión flexible, ¿ya? Que viene así como se ve en la imagen en rollo, que sirve también como para tipo de instalaciones preembutidas o para alguna otra de tiras largas que debamos realizar. O sea, existen tubos de 3 metros y en rollos flexibles. Y también, similar a la que vimos anterior, está dentro de las tuberías no metálicas, la tubería de alta densidad, que es como la tubería de PVC, pero que también viene en rollo, y esta es principalmente la que se ocupa para instalaciones preembutidas, ¿cierto? Preembutidas en losa, donde se tira rápidamente todo ese conductor para la instalación. No se puede ocupar para reunión de personas, ¿ya? Y no se adhieren fácilmente al otro conduit con el pegamento, eso es importante. No es compatible la materialidad de la de alta densidad con el PVC normal. ¿Ya? Y dentro también de los conduit existe un tipo de conduit que se le llama Schedule, ¿ya? Que es para transporte pesado. Ya existe un conduit Schedule 40, Schedule 80, que son finalmente tuberías con las paredes más gruesas y que se hace embutida en lugares de tránsito de personas, por ejemplo, cuando hay que cruzar algún camino, algún portón o por donde pasa algún tipo de camión. Esa es la tubería resistente a paso pesado. Aunque la norma nos indica que tiene que estar siempre enterrado bajo 60 centímetros, con algunas capas de marcadora, etcétera, pero hay que ocupar siempre esto porque la maquinaria pesada a veces hace ceder un poquito los terrenos y eso también puede hacer que se nos tricen las tuberías. Exacto. Profe Hans estaba preguntando recién hace un ratito atrás sobre cómo se pegan estas tuberías. Ese caso se también estáis súper bien con el cable, ¿cómo se llama? Libre de halógenos, estáis súper bien con la tubería y el pegamento entre tuberías. O sea, es que cada uno tiene su pegamento. Por ejemplo, el libre de halógenos pega bien con el vinilit, ¿ya? Que el mismo del PVC normal. Con el que tenemos ciertos problemas es con el de alta densidad. Pero que el de alta densidad, ¿cuál es la gracia? Que vienen tiras muy largas, que lo ideal es que en los lugares donde queda preembutida no haya ningún corte. Entonces después normalmente la transición ya se hace en la caja. Entonces uno simplemente le pone la salida de caja y después ya hace la transición a las otras materialidades, por ende no deberíamos tener problemas. ¿Ya? Vamos a hablar también de diámetros de tuberías. Sí, está especificado en la normativa. Está especificado en la normativa. Está bueno eso. ¿Ya? El otro mundo dentro de las tuberías son las tuberías metálicas EMT. Ahí hay un error, dice tuberías no metálicas EMT, pero es la tubería metálica EMT, que son las siglas en inglés, ¿cierto? Electric Metal Tube, no sé, algo así. Está en un grupo, profesor. Pero son las siglas en inglés. ¿Ya? ¿Cuál es la gran virtud de esta tubería? Es que es la que se puede ocupar en intemperie y en locales de reunión de personas. ¿Por qué? Porque es una tubería que no se va a quemar, es metálico. Entonces, es una gran solución para los lugares de reunión de personas y para intemperie. ¿Ya? Oye, pero cualquier cablecito pelado dentro de una de esas te conduce la electricidad por el tubo, ¿no?
Así es. Que es lo que yo creo que me pasaba a mí en mi dulce infancia con la ducha. Así es, pero porque, ¿cómo se trabaja esto? Se trabaja que todos los sistemas de canalización metálica deben conectarse directamente a la tierra de protección, o sea, al cable verde, y esa conexión se hace en las cajas de derivación y en los orígenes y en los finales de la tubería. O sea, cualquier falla que se suelte un cablecito o que toque nuestra canalización, al estar conectado a tierra, deberían operar nuestros diferenciales, deberían operar nuestros automáticos para la protección de las personas. Eso lo vamos a explicar bien en la última clase, de cómo funcionan los sistemas de protección. ¿Ya? Si se fija, la tubería MT tiene todos sus tipos de accesorios. ¿Ya? Sus coplas, sus curvas, sus terminales, salida de caja, abrazadera, ¿ya? Todo debe ser metálico. Si se fijan ahí, dice, requiere que todas las cajas de artefacto y transición estén aterrizadas, que es la pregunta que estaban diciendo. Exacto, es un muy buen sistema de canalización, pero que hay que ser muy cuidadoso. Hay que ser aterrizado. Y hay que hacerlo exacto, de muy buena forma para que cualquier cosa actúe en las protecciones. ¿Ya? Estas son las formas de fijación que tenemos para las cañerías metálicas con sus distintas omegas, de un ala, de las distintas abrazaderas, ¿cierto? Abrazaderas tipo omega, abrazaderas tipo RUC, que son las que se montan directamente en los perfiles RUC. Esto tiene que ver principalmente con qué tubería estamos ocupando y dónde queremos montar. La omega se ocupa más para los PVC conduit, la omega, digamos, de un ala o de dos alas, y la omega clip o la omega clap se ocupa normalmente para EMT, tubería metálica, igual que el RUC. Profe, Hernán Merino te regala Electrical Metallic Tubing. Muchas gracias, esa es la traducción. Oye, perfecta. Y otra buena pregunta, Esteban, ojo, ¿con eso se oxida con el agua? ¿Sirve solo CAT, dice, ya que no se oxida? ¿Esta se oxida? Puso, ¿no? CAT. Ya, es buena la pregunta porque al ser metálico, bueno, esta tubería metálica viene galvanizada en frío, ¿ya? O sea, es galvanizado. El galvanizado es la protección ante el óxido o cualquier elemento oxidante, ¿ya? Nosotros cuando trabajamos este material y lo cortamos, evidentemente la parte del corte pierde el galvanizado. Entonces, lo ideal siempre es que una vez que se corta, se le aplique una pequeña pinturita anticorrosivo, lo que sea, ¿ya? Pero ya en condiciones muy complicadas de corrosión, sí se ocupa una tubería que es galvanizado en caliente, ¿ya? Que parece que ahí lo mencionaron, que es la tubería K. Sí, ¿ya? Eso ya es más complicado en términos del montaje porque es una tubería más gruesa, se trabaja con hilo, hay que ir haciendo hilo, pero es más caro, por supuesto, pero tiene un nivel de protección ante corrosiones mucho mejor. Por ejemplo, a mí mismo me pasó de haber hecho, con nuestro equipo hicimos una instalación en la costa de Antofagasta con tubería MT, y al mes ya teníamos cosas allá aparte que hay mucha corrosión y el aire es medio denso, se notaba inmediatamente cómo ya se nos empezaban a correr las piezas, exacto. Y era porque ahí hubo que justamente tomar medidas y pasar cuestiones a tubería galvanizado en caliente. ¿Ya? Así que es súper buena esa acepción. ¿Ya? Un tercer tipo de canalización importante son las molduras, ¿ya? O molduras o bandejas, que es como la que estamos viendo ahí, que por su tamaño, claro, no se pueden instalar en las molduras artefactos dentro de las bandejas, siempre van a la vista, siempre sobrepuestas porque tienen tapa y tienen que ser accesibles, ¿ya? No puede ocuparse más del 60% teóricamente, o sea, no puede ser una bandeja completamente llena porque ahí podemos tener algunos problemas de calor o incluso hasta de interferencia. Ya existen muchos accesorios para molduras, curvas T, curvas interiores, exteriores, ¿ya? Y de distintas medidas, 20x10 que es la más chiquitita, 40x16, ya algunas traen pegamento, pero lo recomendable siempre es anclar todo con tarugo y tornillo, ¿ya? Esta es la solución que se ocupa normalmente, por ejemplo, en casas antiguas, donde hay que hacer de nuevo una instalación eléctrica porque la instalación es muy antigua, y ahí hay dos opciones: o se pican todos los muros para hacer los tubos nuevos y cambiar los tubos, o algunos dicen, en vez de hacer eso, hacemos una instalación sobrepuesta a la vista y ponemos las molduras que son un poquito más bonitas, digamos, ya es como nos sirven un poco para eso. Ya, pero los cableados en general, la sugerencia es, depende de la naturaleza del cableado, si es mejor dejarlo empotrado en muros, sobre muros, porque yo tengo, dentro de mi ignorancia total y absoluta de esto, si me preguntáis a mí,
yo quisiera tener todo a la mano y a la vista para detectar mejor dónde hay falla, pero eso entiendo que obviamente no se puede. O sea, podría ser... Es que finalmente, estéticamente, toda la vista... No, no, no normal. la vista, pero ponte tú con unas cajas muy bonitas que pasan a estar muy piola, no sé, al borde del piso. Mira, ahí tiene que ver un poco con tiene que ver con muchas cosas. Uno, con las características constructivas. Por ejemplo, si es una obra de construcción de una casa que se está construyendo, siempre lo ideal va a ser que la instalación eléctrica quede embutida en los muros. ¿En serio? Exacto, que no se vea. Que se vean, o sea, la instalación no se ve, pero ¿dónde se ve la instalación? En las cajas? Claro, Lo que no tú se dices. controla. En las cajas de distribución es donde nosotros vamos y tenemos todas las llegadas y todas las conexiones. Pero es mucho más estético. La idea es que la instalación eléctrica no se vea. O sea, que veamos solamente que podamos enchufar nuestro artefacto, pero a menos que sea una instalación hecha, por ejemplo, con una condición más industrial. Ahora vemos, no sé, por los malls, en los metros, que todo vemos se la ve. instalación a la vista. ¡Qué bonito! Y se ve bien. Pero finalmente una lógica más industrial, más metálica. A veces se mezcla mucho lo metálico con cemento, con madera. Si alguien quiere en su casa darle ese estilo, perfecto. Pero normalmente las casas son más cálidas, son más... Sí, que no no tiene se vea. esa onda tan A industrial, mí ¿no? me gusta que sea Entonces, perfecto. ahí depende de la capacidad constructiva, depende de los costos y depende como te digo, si hay una instalación terminada, evaluemos, hacemos con moldura por encima de los muros o picamos, metemos conduita en los muros, es que te reparamos el juro que muro, es que eso volvemos a pintar el nunca va a muro. quedar bien. Exacto. Entonces, ahí ya, como te digo, tiene que ver un poco, la calidad de la instalación puede ser la misma, pero depende de las Y del condiciones que tengamos. y del Porque presupuesto. me imagino que las cajitas... Y del eso tiempo. Va a ser harto más barato que Denshare a picar. Claro, pero la moldura, ¿qué pasa con el tiempo? Que se te puede soltar la tapita, que le pegaste una patada caminando y se te quebró. Pero le compro la tapita. Exacto, pero Qué por eso tanta digo, cuestión. tiene sus pros y sus contras, Ya, ¿ya? está bien. Yo soy pro montura. Exacto. Y existen también ya dentro del mundo de las bandejas y las También, molduras, y viene la me bandeja encantan más las grande, bandejas. que esta es la bandeja que se ocupa normalmente en oficina, en recintos de salud, que es una solución muy, muy, muy buena. Maravilloso, me encanta. Es extraordinaria, donde se puede cablear incluso en las corrientes débiles, ya donde se pueden instalar los artefactos sobre la misma bandeja, los enchufes, todo, ya, pero esta canalización es una canalización carísima, digamos, muy, muy, muy cara. Entonces que cuando hay un proyecto que permite realizarlo en oficina o cosas así, Se justifica por el Exacto, monto, por exacto. las cargas. ¿ya? También existe dentro de estas bandejas las que son libres de halógeno y las que no son libres de halógeno. Ojo, y las que son libres de halógeno son mucho más caras Me aún, imagino. ¿ya? Ahí mostramos un poco cómo se montan artefactos dentro de las bandejas, dentro de la misma bandeja. En las bandejas sí se pueden hacer derivaciones. Ojo, ahí hay una excepción. Así que es una buena solución para los que más adelante puedan ir avanzando y puedan hacer algún tipo de instalación en oficina o recintos médicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Las cajas de distribución es súper importante. El gran objetivo de la caja o el gran uso de la caja de distribución es hacer todas las uniones, derivaciones de los cables en las cajas. O sea, jamás puede haber una unión de cables dentro de un tubo, por ejemplo. Nunca. ¿Por qué? Porque si no, después jamás vamos a ser capaces de encontrar una falla o ver qué está pasando ahí. Entonces, siempre que hay una falla o que está pasando algo en nuestra instalación, nosotros vamos a ir a nuestras cajas de distribución, o nuestras cajas de registro, que se llaman también, que es donde vamos a poder tener acceso a cada circuito. Cada caja viene por circuito, entonces ahí va a poder ir revisando y poder siguiendo dónde están las posibles fallas. ¿Ya? Existen las cajas todas las materialidades que hemos visto, cajas plásticas, libre de halógeno, embutidas, sobrepuestas, metálicas, etcétera, ¿ya? Y cuestiones importantes que nos dice la norma es que no ocupemos más del 50% de su salida, o sea, si tiene 6 salidas, ojalá no ocupar más de 3 salidas con tubería. O sea, no en una caja puede tener 8 tubos, sino después hacer una unión de esos cables es bastante complejo, queda mucho cable y después se nos complica un poco. Ahí que conviene poner 2 cajas al ladito y vamos dividiendo, ¿cierto?, las derivaciones en una caja, en la otra caja, ¿ya? Ahí, por ejemplo, estamos viendo en la imagen algunos tipos de cajas. La caja metálica, ya que es para todo lo que es las canalizaciones metálicas, la intemperie, y también existe una caja para intemperie que se llama caja estanca, que es la que estamos viendo ahí, que son las cajas que no permiten el ingreso de agua, ¿ya? Las cajas también se debería dejar un 25% disponible para el uso de espacio interior ante cualquier cosa,
¿Ya? Después, el único conductor que puede tenderse sin una tubería o una bandeja de por medio son los cordones o los conductores de doble chaqueta, los que tienen una doble aislación. Esos son los únicos que pueden quedar sin una canalización, pero siempre se deben hacer entrar o salida de las cajas con prensa de estopas, que es un elemento que permite que la asegura mecánicamente ante los tirones y ante los ingresos de agua. Ahí se recomienda, ¿cierto?, en la PPT, de que en cada caja al menos dejemos chicotes. El chicote se le llama al trozo de cable que nos queda, de al menos 15 centímetros para que podamos maniobrar y hacer bien las conexiones. O sea, imagínense, ustedes tiran todos los tubos, dejan las cajas, después tiramos los cables y nos quedaron los cables cortos, no vamos a poder hacer la unión en la caja, vamos a tener que tirar los cables de nuevo. Entonces siempre es mejor que nos sobre cable, después cortamos el cable a la medida, hacemos la unión, soldamos y eso a la caja y se guarda. Entonces todas las uniones, todas las soldaduras y todos los conectores siempre van a quedar dentro de las cajas. Por si en algún momento más adelante hay una falla, vamos a ir a las cajas a revisar cada una de las cosas. Jamás una unión dentro de un tubo, ¿ya? Ahí tenemos más tipos de caja de derivación, ya para albañilería, ya tenemos la para embutir en tabiques que vienen con esas orejitas para poner los tornillos directamente, e incluso vienen esas cajas para enferradura de hormigón que vienen con la pluma bit, ¿ya? ¿Por qué? Porque son las cajas cuando pasa después el camión que hormigona, tira el hormigón y estas ya vienen con la pluma bit, esa evita que se entre el hormigón al sistema y después sacamos eso y queda impecable, limpio de todo hormigón. ¿Ya? También tenemos las cajas, si se fijan ahí tenemos las cajas para moldura y bandeja, la caja Chucky sobrepuesta, que es la más típica y clásica, y las cajas para molduras, que son unas cajas más chiquititas, súper útiles, que pasan más piolitas y las podemos esconder en algunos lados, como también la caja libre de halógeno para los lugares de reunión de personas. ¿Ya? Y para lugares húmedos, expuestos a la intemperie, existe la llamada Hydrobox, que son para interruptores y enchufes, que nos permiten justamente evitar el ingreso de agua. Perfecto. Vamos a dejar al profesor descansar unos instantes porque qué tremenda clase hoy día, profe. Están todos, de hecho, diciendo, Héctor Peña, por ejemplo, muchas gracias, excelente contenido.